a grabar ahora. No te preocupes si hay equivocaciones o algo, como esto se va a editar, sacaremos lo mejor de todo. Ok. Bien, me encuentro con el doctor Lino Carmenati, quien es nuestro especialista en temas de riesgo laboral acerca de productos químicos. Y a él justamente le referimos la primera pregunta de a qué se refiere esta terminología, a qué debemos entender como un riesgo laboral relacionado con los productos químicos. Gracias, Luis. Gracias por la invitación también. Bueno, todo esto está dentro de un área, un gran área técnico-científica que le llamamos salud ocupacional. También hay otros términos para referirse a la salud ocupacional. Por ejemplo, la OIT utiliza el término seguridad y salud en el trabajo. La OMS utiliza el término salud de los trabajadores, pero todos son términos que se refieren a lo mismo. Son un conjunto de ciencias, la salud ocupacional es multidisciplinaria, que intenta, ¿verdad? Muchas veces lo logramos, pues otras veces no, pues intenta conocer, investigar de qué se enferman los trabajadores en los ambientes de trabajo y, y cuáles son los principales accidentes. Y hay varios tipos de riesgos, dentro de ellos están los llamados, o sea, todos se llaman riesgos laborales, con apellidos, ¿no? Riesgo laboral físico, biológico, mecánico, disergonómico, y dentro de todos esos, pues existen el riesgo laboral químico. Como todo en la vida, ¿verdad? Y en la ciencia hay muchos conceptos que hablan sobre el término a qué se refiere riesgo laboral químico. Antes de abordar el término riesgo laboral químico, me gustaría hablar primero que para que haya un riesgo laboral químico tiene que haber un producto químico, ¿no? Tiene que haber un producto químico que generalmente le llamamos producto químico peligroso. ¿Ya? Hay varios conceptos también, pero uno de los que más me gusta es uno que menciona la OIT en el convenio 170 de la OIT, que es sobre la seguridad y utilización de los productos químicos en el trabajo, que es del año 1990, que plantea que el producto químico designa a todos los elementos, compuestos químicos y sus mezclas, ya sean naturales o sean sintéticas, tales como los obtenidos en los procesos de producción. Honduras no tiene como tal un concepto eh, relacionado con riesgo químico en el ambiente de trabajo. Por eso muchas veces utilizamos un concepto, el que yo utilizo generalmente, está en un Real Decreto, que es del año 2001 de España, que dice que un producto químico peligroso es aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades físico-químicas, sus propiedades químicas, sus propiedades toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se haya presente en el lugar de trabajo. Hay que acotar el concepto de riesgo, riesgo sin apellidos, que es la probabilidad de que un agente, en este caso un agente de riesgo químico, nos produzca o pueda producir un efecto adverso a la salud. ¿Ya? En el caso de Honduras, existe dentro de la legislación el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes del Trabajo. Ahí hay varios elementos dentro de ese reglamento. Hay varios, el reglamento es del año 2004, ¿verdad? Y hay varios elementos a los que refieren a el tema de productos o sustancias químicas en materia de riesgos laborales. Específicamente, por ejemplo, hay un capítulo que se refiere a los programas de seguridad y salud en el trabajo, y específicamente dentro de ese capítulo habla de que las empresas deberían tener listados de materias primas y productos químicos que se emplean para determinados procesos, para determinadas actividades, y también las empresas deberían de tener, o toda aquella organización que utilice sustancias químicas, deberían tener planes específicos de emergencia para la prevención de los accidentes de tipo industrial. Y específicamente dentro del reglamento hay, bueno, unos capítulos, hay un capítulo que habla de señalización. Ese capítulo específicamente no está actualizado porque Honduras todavía de manera legal, o sea, de manera general, no ha adoptado el sistema globalmente armonizado. Entonces, independientemente de que en la práctica sí se utilice por muchas empresas que internacionalmente requieren utilizarlo, pues no está como estipulado a nivel nacional. Y existen además en ese reglamento, para terminar con esta idea de agentes químicos y riesgos químicos, existen dos capítulos. Un capítulo que tiene que ver con los productos químicos de uso industrial y un capítulo que tiene que ver con los productos químicos de uso agrícola. Estos capítulos, bueno, fueron elaborados hace casi 20 años, ¿verdad? Y yo creo que requieren una revisión profunda, sobre todo a la vista y a la luz de todo lo que se está haciendo en el tema de productos químicos en Honduras.
Y bueno, ojalá que este proyecto y otros proyectos que surjan puedan servir para eso, para también poder modificar y establecer criterios nuevos, ¿verdad?, en la legislación hondureña. Excelente, Lino. Tú nos acotabas muy bien la idea de que el riesgo es una probabilidad de que ocurra justamente un problema relacionado con la exposición a una sustancia química. Y hemos visto con otros especialistas que todos los químicos tienen relacionado cierto nivel de peligro, por más sencillos que sean. En el caso de Honduras particularmente, ¿cuáles han sido esos químicos que destacan que, que implican mayor riesgo laboral para los hondureños? Ya, bueno, hay una cosa importante, que la realidad nos supera siempre, ¿verdad? Y una cosa importante que pasa en Honduras es que muchas veces se desconocen incluso, a veces incluso algunas empresas, algunas organizaciones desconocen la composición, por ejemplo, de las mezclas que están utilizando. Entonces, se utiliza, ese es un importante riesgo, el no conocimiento de los productos que se están utilizando. Entonces, se han hecho, ya comentamos, y tú has estado también involucrado en algunos de estos procesos, se ha intentado establecer a partir de los tipos de actividades económicas y a partir de el ciclo de vida de los productos químicos, ¿verdad? Que empieza la producción, manipulación, almacenamiento, transporte, hasta la limpieza, se ha intentado establecer cuáles son de las actividades laborales, la actividad económica que hay en Honduras, cuáles son estos productos químicos más importantes. Yo diría de manera general que no hay mucha diferencia con respecto a lo que pasa en otros países, o sea, sobre todo en los países de nuestra región centroamericana y de los países de América Latina. Yo diría en este orden, en primer lugar, los plaguicidas, ¿ya? Los plaguicidas, somos un país agrícola y la exposición a los plaguicidas tiene que ver con la cantidad de personas, la cantidad de trabajadores que elaboran en el área agrícola. O sea, en Honduras, de los casi 4 millones de personas que trabajan, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente un tercio, o sea, aproximadamente el 33% trabaja en la agricultura y ganadería. ¿Ya? Entonces, agricultura y ganadería, un área, una actividad económica en la cual el uso de plaguicidas, algunos muy reconocidos y algunos no tan reconocidos, ¿verdad? Pues están ahí presentes. Segundo lugar, hablaría yo un poco de los metales pesados, específicamente el mercurio, y también hemos trabajado en todos los proyectos que tienen que ver con la minería artesanal, ¿verdad? A pequeña escala y que es un uso autónomo. O sea, las personas, no hay nadie que realmente pueda regular en un momento determinado el uso, para cuál es el uso específico para cuál se usan determinados metales. Por eso pongo el ejemplo de la minería artesanal, pero también tenemos también minería de otro tipo, ¿verdad? Tenemos 3 grandes minas en Honduras en la cual se pueden estar la presencia, la exposición a metales pesados. Después están los solventes orgánicos. Los solventes orgánicos son un grupo de sustancias que están presentes en muchas actividades económicas que se realizan en Honduras y que también tienen un uso para algunas personas, un uso recreativo, ¿no? Entre comillas. Bien, o sea, los solventes orgánicos son uno de los productos químicos que más pueden producir daños, sobre todo a nivel del sistema nervioso, ¿verdad? Y bueno, un gran grupo de sustancias químicas que le hemos llamado sustancias químicas de uso industrial, del cual tenemos ahorita más o menos información, porque se acaba de realizar, ¿verdad?, un proceso nacional en la cual se intentó priorizar las sustancias químicas de uso industrial para fines regulatorios, ¿no? Y se está trabajando posiblemente, bueno, en un reglamento. De este proceso de priorización de sustancias, se han determinado que al menos 26 sustancias están priorizadas como de alto riesgo dentro del país, ¿verdad? Algunas importantes como el arsénico, el benceno, el cloro, el cadmio, el vinilo, ¿verdad? El hexano, el tolueno, el xileno, de solventes orgánicos. También 41 sustancias que han sido catalogadas como de un riesgo moderado, la exposición laboral de riesgo moderado, ¿verdad? Muchos como el cloruro de metilo, el etel etílico, el manganeso, por ejemplo, el nitrato de amonio, el sulfuro de carbono, el ácido clorhídrico y otros grupos. Son 46. Y por último, 13 sustancias que han sido catalogadas con riesgo bajo, ¿no?
ahí está el estaño, el ácido acético, el metano, el óxido nitroso, el propanolol. O sea, que estamos ya un poco, hemos avanzado en los últimos tiempos, hemos avanzado en poder determinar eso. O sea, a qué nos estamos exponiendo en el ambiente laboral o a qué estamos exponiendo a los trabajadores en el ambiente laboral, porque sin conocer esa realidad es imposible poder hacer medidas de intervención. O sea, las medidas de intervención, cualquier plan de intervención sobre cualquier tipo de riesgo, específicamente en este caso los riesgos químicos, necesitamos conocer cuál es ese agente, cuál es la causa que puede producir accidentes o enfermedades. Entonces, se ha avanzado en estos procesos de intentar reconocer a partir, de manera indirecta muchas veces, ¿verdad? Algunas veces de manera directa, porque hacemos visitas a los lugares, hablamos, entrevistas con las personas que utilizan estas sustancias químicas, pero muchas veces también de manera indirecta, sobre todo cuando tienen las actividades económicas, tienen poco acceso, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, básicamente eso. Fantástico. De hecho, Lino, sabemos que el proyecto COP, por ejemplo, ha hecho algunos aportes en cuanto a inventarios de productos agroquímicos como plaguicidas. Y ya nos mencionabas que se ha intentado hacer una priorización de sustancias químicas peligrosas a nivel industrial. ¿Qué otros avances has podido localizar o podemos visualizar en Honduras respecto a la gestión de estos productos que pueden llegar a tener riesgo laboral? Bueno, yo creo que hemos tenido avances. Muchas veces somos desconocedores de lo que está pasando en la realidad y ese desconocimiento de lo que está pasando en la realidad hace que no podamos visualizar la magnitud de las cosas que se hacen. Sobre todo entendiendo que estamos hablando de un tema que es complicado, que es complejo. Es complejo por la propia naturaleza del problema y también por el poco acceso que tenemos muchas veces a la información. ¿Ya? Entonces, yo creo que el avance, uno de los avances que marcó el hito, ¿verdad? En todo lo que se ha hecho en la gestión ambientalmente racional de productos químicos fue la creación de la Comisión Nacional, ¿verdad? Nuestra querida Comisión Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos, que se convierte en el principal mecanismo intersectorial, o sea, sobre todo para la coordinación, la comunicación, la consulta y la socialización entre los diferentes sectores involucrados en esta gestión, que no es tarea de una determinada organización, no es solo de las empresas, no es solo del gobierno, o sea, es una tarea en conjunto y tiene que haber una entidad que coordine y que permita las consultas, la socialización y la comunicación entre los diferentes especialistas. O sea, yo creo que en el 2013 se crea esta comisión, ¿verdad? Por un decreto presidencial y yo creo que es una cosa importante. Después hemos tenido otros avances, por supuesto. Por ejemplo, en el 2014 se logró establecer el reglamento de registro de emisiones y transferencias de contaminantes, ¿verdad? Fue Honduras un país pionero en la región de Centroamérica para este registro de este tipo de emisiones. Y en este registro, pues ahorita se están contabilizando más de 114 sustancias que están priorizadas, ¿va? Para formar parte de este inventario, de esta base de datos, con información sobre todas las emisiones y transferencias hacia el ambiente de sustancias químicas y contaminantes. Después tenemos, ya más para acá, en el 2017, ¿verdad? Se adoptó el Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional, específicamente una de las actividades mineras que mencionábamos antes, en la actividad minera de Honduras, ¿verdad? Y con unos capítulos, un reglamento muy bien elaborado, un reglamento bastante actualizado y con algunos temas importantes, como por ejemplo el control de agentes químicos, el control de sustancias peligrosas, todo el tema del etiquetado y las hojas de datos de seguridad para los materiales y capítulos específicos, temas específicos para dos de las sustancias más importantes en la minería, que son el cianuro y el mercurio, ¿no? Yo creo que es un buen reglamento. Y después, en el año 2018, pues el reglamento especial para la minería artesanal y de pequeña escala, o sea, la famosa MAPE, ¿verdad? También para regular un tema que tiene mucha relación con la salud, con la seguridad y salud en el trabajo, porque incluso hemos tenido situaciones en las cuales no solamente que han ocurrido accidentes, sino que han ocurrido muertes, ¿verdad? De trabajadores en esta zona. En este momento, en la actualidad, se trabajan, están los procesos también para dos importantes reglamentos. Uno de ellos, pues, el reglamento relacionado con
con los resultados de aquel inventario que mencioné de la priorización de sustancias químicas, entonces un reglamento para la regulación de las sustancias químicas de uso industrial, ¿verdad? Entonces, se ha avanzado bastante, se ha avanzado, se han intentado, se han incorporado los temas de agentes químicos, o sea, con la situación, valorando la situación nacional en diferentes planes de estudio, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que se ha incorporado a los planes de estudio, un proceso que hubo de incorporación a los planes de estudios del nivel primario, ¿verdad? Incluso hay una guía por ahí de nivel primario. Tenemos una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que fue estrechamente elaborada toda la parte esta de riesgos químicos con mi ambiente, ¿verdad? Y entonces hemos ido intentando no solamente ir descubriendo cosas que pasan, sino también ir intentando todo esto que vamos determinando que está pasando en nuestra realidad, tratar de incorporarla para que los demás, para que todos tengamos un conocimiento más o menos amplio de lo que está pasando en el caso de los agentes químicos de manera en general y de los agentes químicos de manera particular ya como riesgo laboral. Fantástico. Vemos que muy poco a poco, pero hemos ido avanzando en el país en estos temas. ¿Se te viene a la mente alguna buena o una mala práctica que pudieras compartir con nosotros para que los académicos puedan discutirla con sus estudiantes? Yo creo que, a ver, vamos a poner una buena y una mala. Una mala práctica es el desconocer con qué estamos trabajando. A veces sabemos que estamos trabajando con X, Y y Z, sabemos las consecuencias que nos pueden producir a la seguridad de salud X, Y y Z, pero nunca pensamos más allá qué pasa con la mezcla, ¿verdad? Y a veces estamos trabajando, estamos perdidos y lo hemos preguntado muchas veces, incluso a nivel de laboratorios, de personas que tienen un cierto conocimiento sobre químicos y muchas veces no ven el bosque, ven los árboles, pero no ven qué pudiera pasar. Eso pasa a nivel general, no solamente pasa con los químicos, con los agentes químicos, pasa por ejemplo con los fármacos, ¿no? Muchos médicos no tienen, o sea, saben cuáles son los efectos y las reacciones adversas de 3 medicamentos independientes, pero no sabe cuándo los damos en conjunto qué puede pasar. Yo creo que una buena práctica sería intentar establecer el conocimiento que hay de qué pasa cuando yo voy más allá del simple uso de sustancias de manera individual y usan las mezclas. Y yo creo que una de las buenas prácticas importantes es esto, la incorporación de lo que sabemos. Puede ser poco, les podemos parecer poco, pero la incorporación de esto que vamos investigando, que vamos descubriendo, incorporarlo a la academia, o sea, enseñarlo. Tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto que, bueno, estuvo en conjunto Mi Ambiente, la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, OPS, y de la investigación de los, los efectos, o sea, por la exposición a sustancias químicas en la minería artesanal. Allá, lo hicimos por allá, por Choluteca, y una de las cosas que ya yo hago ya de una manera bastante común es incorporar los resultados de ese proyecto, los resultados dentro de las asignaturas que imparto, ¿verdad? Dentro de la universidad. Entonces yo creo que una buena práctica sería poder divulgar todo lo que se pueda, y por eso te felicito por este esfuerzo, ¿verdad? Que yo sé que es un esfuerzo porque hay que estar detrás de las personas, no sé qué más, convencerlos y todo, pero es un esfuerzo importante para tener una base de datos, que pueden ser videos, que pueden ser charlas, como tú habías comentado, para poder llegar realmente a donde hay que llegar. O sea, ¿qué sabemos, qué hacemos con saber muchísimo y decirnos expertos si somos incapaces de transmitir ese conocimiento a los que vienen detrás de nosotros? O sea, el día que no estemos nosotros, pues alguien tendrá que saber cosas como las que sabe uno, y eso hay que enseñarlo, ¿verdad? Y yo creo que no hay nada más importante que enseñar lo general, el conocimiento general, pero también el conocimiento de lo que está pasando en nuestra realidad. O sea, el conocimiento del día a día en este caso, de las personas trabajadoras. Completamente cierto, esa transferencia de conocimiento de los especialistas que están haciendo cosas en el campo a los académicos, que son los que llegan a la población general que se está profesionalizando. Es sin duda muy, muy importante. Y respecto a eso, pues una última pregunta. ¿Dónde podríamos los académicos encontrar más información sobre estos temas? ¿Dónde está publicada o a qué institución debemos acudir para encontrar más sobre riesgo laboral
asociado a productos químicos. Bueno, hay montones de cosas, ¿no? O sea, hay montones de cosas. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es, yo te puedo mandar a ti, ¿verdad? Un montón de enlaces, de páginas, de cosas, para que haya también una base de datos de eso, de los accesos, ¿verdad? La OIT yo comenté al principio, ¿verdad? Tiene un convenio el convenio 170 de 1990, que es bastante completo. Ya refiriéndome específicamente a los químicos sobre la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? También mucha legislación importante, mucha legislación que nos viene de España, por ejemplo, bastante legislación. Bueno, la OCHA, ¿verdad? La OCHA en los Estados Unidos, NIOSH en los Estados Unidos también. Y yo creo que dentro de toda esa base de datos que podemos hacer de diferentes enlaces, de diferentes cosas, pues tendría que estar definitivamente los resultados que vamos logrando, ¿verdad? A veces uno se vuelve loco buscando, por ejemplo, la legislación en Honduras, o sea, el marco normativo de Honduras sobre agentes químicos. Y a veces está disperso y a veces no lo encontramos. Yo acabo de mencionar acá cuatro decretos, ¿no? O cuatro acuerdos de la creación de la Comisión de Gestión Ambientalmente Racional y los reglamentos, ¿verdad? Y a veces no los encontramos. Por ejemplo, algo interesante que nos pasa es sobre regulación de plaguicidas, que habíamos mencionado que era uno de los grupos importantes. O sea, la Secretaría de Salud está constantemente, pues, está sacando actualizaciones sobre el uso de plaguicidas que están autorizados, los que no están autorizados, y si no tenemos una idea de dónde puede estar, no lo vamos a encontrar nunca. Entonces tenemos que tener esa probabilidad, esa posibilidad de encontrar la información que muchas veces decimos no hay nada sobre eso, pero que seguro que hay, pero que no hacemos una búsqueda exhaustiva, porque a veces, bueno, no tenemos tiempo, un montón de cosas, ¿no? Que sabemos qué pasa, pero que yo te puedo enviar una serie de enlaces para que pueda estar junto con este video y que nuestros colegas, ¿verdad? Nuestros colegas que van a utilizar esta información, pues la puedan utilizar de una manera, y hay que mandar, o sea, un consejo. Yo soy profesor hace muchos años y un consejo. Muchas veces decimos que el estudiante no busca, no lee, no sabe buscar. Yo creo que hay que cultivar el amor, el cariño a la búsqueda, al encontrarse algo sobre un tema y leerlo y que nos guste lo que estamos leyendo. Y por eso ahí hay que hacer una labor curativa, ¿ya? En el sentido de encontrar cuáles son esos materiales más didácticos, más bonitos, más interesantes, ¿ya? Que llamen la atención. A veces mandamos a leer unos tratados bueno, que son complicados, ¿no? De leerse. Léase 500 capítulos de un libro. Entonces, pero yo creo que hay otras formas de que el conocimiento llegue a las personas. En algún momento habrá que leer el tratado, pero de manera general hay acceso a muchos materiales, que ayudarían seguro el entendimiento de las cosas y también el agarrarle ese cariño que debemos de tenerle a la ciencia y al conocimiento científico. Una genial recomendación para todos los que trabajamos en docencia universitaria. Muchísimas gracias, doctor Lino, por haber compartido con nosotros y estaremos compartiendo con todos los que nos siguen todos estos enlaces que nos estarán proporcionando. Un verdadero placer, muchos éxitos en esa gran labor que estás emprendiendo. A ti, Luis, así Luis, o sea, me encanta lo que estás haciendo, me encanta tu actividad, ¿verdad? Lo proactivo que eres y estoy a la orden para cualquier cosa que necesites en los temas que sabes que domino, ¿verdad? Hay algunas cosas que no sé nada de eso, pero en los temas que yo domino y que sé, pues estoy a la orden. Perfecto, Lino. Bueno, aquí cortamos el video, pero de verdad que muy, muy interesante todo lo que comentas. Material así muy, muy rapidito, muy explícito para que introducir los temas. Vamos a acompañar este video con casos de estudio, con enlaces que los profesores puedan utilizar, de tal manera que sea un compendio de información del cual ellos puedan partir para dar sus clases o para buscar más información. Así que cualquier cosa que se te ocurra que podamos compartir, Yo te mando el correo, hoy o mañana yo te mando al correo electrónico, te mando un grupo de cosas, casos prácticos, estudios de caso y cosas, te los mando. perfecto, Lino. Muchísimas gracias, de verdad. Sé que estás sumamente saturado y que ya tienes ese viaje encima, así que te agradezco este tiempo. Gracias, Un verdadero placer, placer. Lino. Igual, Nos vemos pronto. vaya, nos vemos.